Recibimos ahora al abogado y excongresista Miguel Torres, quien fuera una de las figuras más destacadas de la bancada de Fuerza Popular durante el quinquenio pasado y que actualmente se desempeña como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Fuerza Popular actualmente. Es sobre todo recordado por su papel como presidente de la Comisión de Constitución, y es uno de sus temas de especialidad profesional y parlamentaria, de manera que es muy oportuno hablar con él sobre la actitud de Fuerza Popular hoy frente a la moción de vacancia que no ha presentado ella, pero que la respalda, y en particular frente a la no asistencia a la reunión que le ha sido propuesta de parte del presidente de la República. Miguel Torres, muy buenos días y bienvenido a RPP. Don Fernando, muy buenos días. Un grato placer volver a conversar contigo y poder compartir pues la preocupación que no solamente dentro de la bancada como asesor, sino también como vocero del partido Fuerza Popular y como ciudadanos en general vivimos hoy por hoy bajo una situación evidentemente de crisis, bajo una situación en la cual el Perú está siendo constantemente dañado interna y externamente, ¿no? Una situación como esta no nos tiene que traer alegría absolutamente a nadie, sino preocupación por el destino que tenemos hacia el futuro, ¿no? Yo pienso que sobre esta caracterización todo el mundo está de acuerdo. El problema es cómo salir de esta crisis. Y acá estamos ante una iniciativa lanzada por el presidente de la República y acogida por la mayor parte de los partidos representados, sentarse a conversar con él para que escuche de viva voz en una reunión personal cara a cara lo que cada uno de los partidos de oposición como el suyo piensa. En consecuencia le pregunto, ¿por qué es que Fuerza Popular se niega a acudir a una reunión de este tipo en estas circunstancias precisamente? Tomo la pregunta que hace diciendo cómo debemos salir de una crisis como Sí. esta. Y creo que la palabra clave es sinceridad. Y entonces, si nosotros viéramos que existe una sincera invitación de parte de Palacio de Gobierno, del presidente de la República, para atender las graves necesidades y problemas que afronta nuestro país, creo que Fuerza Popular, y estoy seguro que Keiko Fujimori serían los primeros en asistir, como siempre se ha dicho que no tendríamos ningún problema en acudir ante un llamado del presidente de la República. Sin embargo, don Fernando, creo que este no es el caso. Creo que no podemos caer en este juego político. Estamos convencidos que para poder salir de esta crisis se debe iniciar actos de transparencia, y actos de transparencia directamente a la población. El señor Castillo, y no solamente el señor Castillo, seamos sinceros, todo el régimen que representa el señor Castillo se ha caracterizado por no ser transparente y por no acudir o atender a los medios de comunicación. Y creo que eso es uno de los peores errores que ha cometido, puesto que no le da respuesta directa a la población, que creo y creemos que eso es lo que corresponde en este momento. Antes que llamar a los líderes, lo primero que se merece la población es una respuesta. Y esa respuesta, ustedes, los medios de comunicación, se le han brindado en más de una oportunidad y simplemente no ha sido atendida. Entonces, en concreto, si me dijeran, estamos ante una invitación sincera para atender los problemas del Perú, que por cierto, la gran mayoría de problemas son generados por el propio régimen del señor Castillo junto con sus ministros, por supuesto que corresponde atenderlo. Pero si en realidad es un intento de lavar la cara, es un intento de desviar la atención, es un intento de poner paños fríos ante una moción de vacancia que cada vez tiene más bancadas que están apoyándola, creo que no debemos entrar en ese juego por un tema de respeto a la población. Bueno, sobre el hecho de que no ha ofrecido conferencia de prensa, que acá lo hemos invitado en muchas oportunidades y nunca hemos podido entrevistarlo, nadie puede contradecirlo. Pero la pregunta es si ese es un requisito para sentarse a conversar con el adversario. Comprendo que usted reproche ese comportamiento como antidemocrático y como no garante de transparencia, pero sigo planteando lo mismo.
usted justamente a lo largo de su trayectoria, de la misma manera que su padre, que yo recuerdo muy bien, eran personas que por temperamento y por sus maneras eran capaces de llegar a acuerdos y hacer avanzar el diálogo, lo cual supone, bueno, tragarse el sapo de sentarse con una persona que uno considera que no es transparente, no, que no es sincero. No todos son santos en la política y uno se sienta también con ellos. Coincido totalmente y sabes, Fernando, que ese ha sido el lineamiento, uno de los pilares que he tratado de seguir y que, por cierto, se está siguiendo en Fuerza Popular. Pero creo que este ánimo de conversación, de ánimo de tender puentes, se puede hacer, por supuesto, con adversarios. Eso no hay ningún problema. Pero no se puede hacer frente a personas que no están siendo transparentes ni sinceras. Ese es el tema. Entonces tú me dices, oye, pero no se debería, no obstante todo, intentar siempre que haya un prerequisito, sinceridad y transparencia. Si hay ese prerequisito que se cumpla, yo te aseguro, don Fernando, que Keiko sería la primera en asistir. Fuerza Popular sería los primeros en asistir a una reunión con el presidente de la República. Pero esa sinceridad y transparencia creo que se tiene que ver necesariamente, primero, ante los medios de comunicación y segundo, ante una eventual citación que le vaya a hacer el Congreso de la República, si se llegan a los 52 votos para poder pedirle al presidente que asista. Sería un terrible error, Fernando, un terrible error, no solamente un desaire al Congreso de la República, sino un terrible error hacia la población, si es que el presidente, por ejemplo, pretendiera enviar solamente a su abogado y él no asistir al Congreso de la República. Creo que estamos en momentos en los cuales los gestos son importantes, y gestos correctos, gestos adecuados, que correspondan a lo que dice nuestra Constitución. De acuerdo, hemos comprendido su argumento entonces para no asistir a esta invitación. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntar esta vez sobre temas constitucionales que usted conoce bien, es decir, cómo interpretan ustedes el artículo que define la vacancia por incapacidad moral permanente, y se lo quiero preguntar tanto más que durante la campaña su lideresa, Keiko Fujimori, afirmó que era necesario revisar ese artículo para justamente eliminar los aspectos de ambigüedad o de excesiva generalidad que él contiene. Nos dirá en qué están ustedes en Fuerza Popular respecto de los alcances de ese artículo de nuestra Constitución. Pero vamos primero a oír a los anunciantes y los titulares de la media hora. Torres, que es vocero del partido Fuerza Popular, como nos lo ha precisado, y jefe del gabinete de asesores de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, había quedado planteada la pregunta sobre su visión del artículo que introduce en nuestra Constitución el concepto de vacancia por incapacidad moral permanente. Y había precisado que la pregunta es relevante si uno tiene presente lo que ha dicho sobre el tema Keiko Fujimori, porque hace unos días, cuando se pronunció, dijo que era evidente que este gobierno había dado muestras desde en el principio de incapacidad para gobernar. Usó la palabra incapacidad, pero no vinculada a lo que la Constitución dice moral permanente. Usted sabe que el concepto se introdujo en nuestra Constitución en 1239, en la época de Gamarra Mariscal, para hablar de perpetua imposibilidad moral, ¿no? Perpetua imposibilidad moral, hoy le llaman incapacidad moral permanente. Explíquenos su punto de vista como constitucionalista sobre el alcance de este concepto, por favor. Sí, de hecho, Fernando, podemos retroceder incluso un poco más. He revisado la Constitución de 1933, la Constitución de 1920, por supuesto, la Constitución de 1979, y en todas hablan de incapacidad permanente, física o moral. Sí. Lo primero que tenemos que entender, entonces, es que esto no viene, como algunas veces lo he escuchado erróneamente decir, no viene de la Constitución de 1993, no, de ninguna sino manera. que el siglo XIX, viene a lo largo... 1839. Sí, sí, correcto. Y lo segundo que hay que analizar es que también he escuchado unas posiciones bastante antojadistas de señalar que para poder sostener una incapacidad moral debe hacerse un análisis médico mental. Eso no es así.
De hecho, si es que nosotros utilizamos los distintos mecanismos de interpretación, uno de ellos es verificar el diario de debates, y ahí vamos a encontrar cómo los constituyentes hablaban y precisaban sobre esto y decían que no, que en realidad la incapacidad moral en nada tiene que ver con el tema mental, que eso más bien sería una incapacidad física. Muy bien. Ahora, yendo a la precisión que claramente ha señalado de lo que se señaló Keiko en campaña, y por cierto, no solamente lo señaló o lo dijo, sino que está plasmado en el plan de gobierno de Plan Rescate 2021. Y sí, en efecto, nosotros habíamos señalado que teníamos que discutir, debatir, acotar la disposición de la vacancia, porque al igual que en el caso del cierre del Congreso, ya eran herramientas que estaban siendo utilizadas de una manera poco responsables o poco serias. Sin embargo, Fernando, y eso es algo que tenemos que entender, el hecho de que nosotros sostengamos que es una figura que tiene que ser regulada, acotada, no quiere decir que si estamos ante hechos que evidentemente son graves, no se pueda utilizar. Vale decir, si yo converso con usted y digo, oye, sobre este tema tenemos que hablar, eso no quiere decir de que hasta que lo hablemos, que lo discutamos, que lo desarrollemos, no lo vayamos a utilizar, si sobre todo hay elementos que verdaderamente llaman mucho la atención. Hoy día leía una columna de Jaime Daltaus que creo que hace un resumen bien importante de las razones por las cuales estamos ante un supuesto de vacancia moral bastante bien sustentado. Estamos hablando de nombramientos neosenderistas, pro narcotráfico, de injerencia en accesos y subordinación de las Fuerzas Armadas, de presiones entre la administración tributaria, de una duplicidad reconocida, ojo, por el propio presidente de la República. Es decir, estamos ante un régimen en donde no vemos al presidente cumplir con lo que señala la Constitución política, y no estamos hablando de gestión, estamos hablando de una lucha por los principios fundamentales de un Estado democrático, ni tampoco a sus ministros, ni tampoco a todos aquellos aliados que lo acompañan. Vemos una ausencia impresionante de la izquierda. La señora Verónica Mendoza brilla por su ausencia ahora en las redes sociales. Y ni qué decir de los propios ministros o de la propia fórmula presidencial que tiene el señor Castillo. Creo, reitero, que nosotros habíamos señalado que tenemos que regular, acotar el concepto de la vacancia moral, lo mantenemos. Tenemos que hacerlo, por supuesto que sí. Pero incluso si nosotros estuviéramos debatiendo cómo acotarlo y no estuviéramos ahorita en un supuesto de aplicar la vacancia moral, yo te aseguraría que en la posición de Fuerzas Populares que supuestos como los que te he mencionado tendrían que estar incluidos de todas maneras. No podemos tener un régimen que se caracterice por tener estas inclinaciones neosenderistas de bastante permisibilidad hacia el narcotráfico y de, por supuesto, una doble agenda que estaría reflejando actos de corrupción, lastimosamente. De acuerdo. Un último tema relativo a estos grupos como la Resistencia y otros que en nombre de valores que dicen compartir con ustedes, visitan a las personas en su casa, digo visitan entre comillas, para hostilizarlos e intimidarlos. Una posición frente a eso, por favor. Bueno, reiterar que Fuerza Popular no apoya, no reconoce ningún tipo de relación con los señores de la Resistencia. Creo que ellos pueden tener ideas, pero las formas no necesariamente son las más adecuadas. Incluso este grupo de la Resistencia, don Fernando, en algún momento se la ensañó conmigo directamente. Ah, sí. Sí, se la ensañó conmigo directamente y yo respeto sus opiniones, respeto sus ideas. Yo no quiero ser monedita de oro para todo mundo, si es que ellos verdaderamente consideran que no era yo una persona adecuada dentro de la lucha democrática, lo respeto. Sin embargo, lo que sí no voy a concluir jamás es con la utilización de agresiones físicas, ni tampoco hacia una coyuntura muy familiar o muy personal, por supuesto, sea quien sea. Sí, comprendemos. Esto lo hemos pasado todos. Y tenemos que entender que los políticos, que los profesionales del periodismo, que quien sea,
por más ideas que tengamos y que puedan estar equivocadas, no merecen el respeto y la paz en sus familias, claro que sí. Permítame, por favor, preguntarle, robando un poco de tiempo, su reacción frente a la detención que se ha producido esta mañana de su ex compañero de bancada, Víctor Albrecht, implicado en una red de corrupción según la Fiscalía. Sí, muy apenado. Evidentemente entenderá, don Fernando, que siendo ex compañero mío del Congreso, muy preocupado por él. No he podido conversar con él desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sé que su estado de salud no es la óptima y me imagino que pasar por una situación como esta es evidentemente complicado. Estoy seguro que él va a colaborar con la justicia, a hacer un llamado como siempre, sea quien sea la persona que fuere, a que sea tratado con respeto, con dignidad, que se respete el debido proceso y que sea lo más célere posible para no dañar la figura ni la salud de una persona, ¿no? Muchas gracias. Pero por supuesto, siempre buscando la verdad. Muchas gracias, señor ex congresista y actual vocero de la bancada y vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres Morales. Muchas gracias y buenos días. Hacemos una pausa y recibiremos al analista y periodista Juan Carlos Tafur, director fundador del sitio digital Sudaca, que ha celebrado en estos días su primer aniversario.